Efesios 2, donde hemos estado últimamente, Efesios 2, y el título es Pero ahora en Cristo, pero ahora en Cristo. Ese es el título que tenemos para el sermón de hoy. Les quería contar también que ayer salí con un hermano a Vals. No sé si han escuchado Vals. Vals es la vuelta a la sabana. Entonces cogimos las bicicletas y nos vamos hasta Sopó. De Sopó uno da la vuelta en la entrada, como entrando a Sopó, se voltea para llegar hasta la Calera y en la Calera sube hasta el Alto de Patios por detrás y llega a Patios. Es una salida bastante exigente y lo más duro son los últimos 3 kilómetros. Esos 3 kilómetros son durísimos porque tiene una pendiente de casi el 10% y más en algunos lugares. Y uno en ese momento ya lleva 80 kilómetros de pedal, entonces está extenuado, cansado, y a veces veo yo las motos andando al lado mío y yo como que quisiera cogerlos y decirles, hoy lléveme porque ya no alcanzo, ya es el último esfuerzo, pero ya no puedo más. Pero no, con el poco de energía que me queda, simplemente empujo y le doy duro hasta el final. Con el último aliento hago el esfuerzo para llegar a esa cima, a ese peaje. Apenas veo el peaje digo ya, es un descanso. Es un gran esfuerzo llegar a la cima. Y ese es mi esfuerzo. Nadie me ayuda, nadie me empuja. Estoy solo yo contra esa subida y la cima. Pero eso está bien para la bicicleta. Pero a veces hay personas que ven la vida cristiana de esta forma. Piensan que tienen que hacer un esfuerzo para llegar a la meta, un esfuerzo para conseguir la salvación, pero la Escritura es muy clara, no funciona así. Y de esto vamos a hablar hoy. Y vamos a resolver la pregunta que pusimos la semana pasada. ¿Cómo podrían estos efesios, que eran gentiles no circuncidados, cómo podrían ser llevados a la iglesia cristiana y unirse con los cristianos judíos para formar un solo cuerpo, la iglesia de Cristo? Esto sucede de forma milagrosa. Es como si alguien está abajo de los últimos 3 kilómetros de Patios y de forma milagrosa llega a la cima sin su esfuerzo. Es sin su esfuerzo, en realidad es el esfuerzo de otro. El contraste es que una persona es salva por el esfuerzo de otro y se hace de forma instantánea. No hay un proceso en esto. Un día se encuentra en la base de la loma y llega a la cima sin hacer un esfuerzo de su parte. Entonces en Efesios 2, versículo 13, allí encontramos el texto que vamos a estudiar hoy. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Este es el texto que tenemos para hoy. Estas palabras son una continuación de los versículos que tenemos desde el 11 en adelante, el 11 y el 12, esa es la continuación. El apóstol en este versículo nos está presentando la grandeza de la salvación cristiana. Quiere que nos demos cuenta de la salvación, de la grandeza de esa salvación, y quiere que sepamos que es por el mismo Dios, que no hay otro instrumento más que Dios en la salvación. Y ese es el argumento que nos deja Pablo, que nos presenta Pablo en ese capítulo 2. Él inicia con las palabras que encontramos allí en el versículo 1. Él quiere que entendamos esa grandeza de salvación cristiana y primero lo que hace es que nos muestra la condición. Y la primera condición que nos muestra es que somos pecadores muertos en nuestros pecados. Y es lo que dice el texto. Y él dice ahí el texto, versículo 1, lo volvemos a leer. Y él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que
que los demás. Así es. Y luego, después de que nos presenta eso, nos presenta la segunda situación en la que nos encontramos, siquiera separados, apartados. Recordad, dice el versículo 11, recordad pues que en otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne, recordad que en otro tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es, esto era lo que éramos. Éramos unos pecadores y éramos unos apartados. Pablo nos está mostrando la condición anterior del hombre. Él quiere que mostrando esa condición nos demos cuenta de lo maravilloso que es ser cristiano. Y lo más sorprendente no es que hayan cristianos. Lo sorprendente es ver que de ahí, de esa situación, alguien sea un cristiano. Porque los hombres son unos separados, unos muertos en sus delitos y pecados. Y solo por el poder de Dios es que alguien puede cambiar esa condición. Permítame hacerle una pregunta simple en este punto. ¿Se da cuenta de la grandeza de su salvación? O permítame hacer una pregunta un poco más sensible y delicada. ¿Se alegra de su salvación? ¿Está orgulloso del hecho de que en este momento es cristiano? ¿Es eso lo más importante para su vida? ¿Se siente orgulloso de haber sido salvado? ¿Se gloría en la salvación? Si no se goza de ella, si no se gloría de su salvación, su comprensión de la salvación es seriamente defectuosa, porque no hay nada comparable con ello. No hay nada comparable con el Salvador. Y así también puede ser una muy buena prueba para saber si usted es de Él. Respondiendo a esa pregunta, ¿se da cuenta del privilegio de ser hijo de Dios? ¿Se da cuenta de la gloria de su posición en este momento como cristiano? Eso es lo que nos está diciendo el versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Este versículo es todo el Evangelio. Si tiene una comprensión defectuosa o si no se goza de la salvación, o es porque no ha entendido o porque no es de Él. Por eso es que Pablo lo explica, para que haya claridad. Él quiere dejar esto muy claro, firme en la mente de cada uno de nosotros hoy. Y por eso nos deja estas palabras. Y en estas palabras encontramos 3 elementos que le van a ayudar a ver y gozarse del privilegio de la salvación. Primero, lo que éramos. Segundo, lo que somos. Y lo tercero es cómo llegamos a lo que somos. Entonces, lo que éramos. Noten la primera palabra que encontramos allí. Pero. ¿Recuerdan? Esa es la misma palabra del versículo 4. Pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. ¿Lo recuerdan? Aquí lo hace otra vez Pablo. Vuelve y pone ese pero. Estos peros son muy especiales. Y Pablo nos está mostrando ese contraste. Pero ahora, ¿qué contrasta con los tiempos anteriores? Con entonces o con tiempos pasados. Pero ahora. Antes estaban en pecado. Pero de un momento a otro se encuentran gozosos y transformados. De repente, lo que era oscuridad se convierte en luz. Pero ahora, ese es el pero de la esperanza, el pero del alivio, el pero que dice, hay fin a la desesperación, a las tinieblas, el pero que termina con la penumbra, que ya todo no está perdido, que Dios todavía está con nosotros. La gente que estaba en la oscuridad, ahora, por ese pero, ve la gran luz. Dios mandó la luz para que brillara en la oscuridad, para que brillara en nuestros corazones. Y ahora, por esa luz, el conocimiento de la gloria de Dios es clara para nosotros.
Este pero es el contraste entre un cristiano y un no cristiano. Es este pero. No existen medios cristianos o aguas tibias. O se hace parte del pero o no. O está de este lado o no. No es como la subida a patios en bicicleta. Un ciclista hace todo su esfuerzo para llegar a la cima y puede que llegue por su esfuerzo, pero así no funciona el pero. Antes estaba abajo y de forma milagrosa llega a la cima sin su esfuerzo. Pablo dice, un cristiano es cristiano o no es cristiano por lo que hace o por lo que dice. No, señores, solo por su relación con Dios es que se ha hecho cerca. Pablo es claro con esto, es claro. No es por un proceso de mejoramiento continuo como las empresas tienen hoy, que tienen las industrias, tienen esos procesos de mejoramiento continuo, que van mejorando sus actividades para ser más productivas. Así no funciona la salvación. La salvación es que un día no soy y al otro día soy, por ese pero. Así es que funciona. Entonces, solo por esta relación con Dios es que se ha hecho cerca. Así es. No se llega por vivir una buena vida. No se llega por ser buena persona, no. Así no funciona. Lo que le hace cristiano es que usted estaba lejos y lo han acercado. Así es. Ahora está cerca de Dios mientras que antes estaba lejos de Dios. Por lo tanto, la distinción y la diferencia no son presentadas y no deben ser presentadas en términos de moralidad o en términos de conducta o en términos de comportamiento, sino en términos de una relación con Dios. No interesaría si usted vive la vida más respetable del mundo, no importa. La única pregunta que debe responder es la siguiente: ¿está cerca de Dios? ¿Conoce a Dios? Esa es la pregunta. Las otras preguntas al final acerca de la moralidad son irrelevantes. Es cierto que la respetabilidad, la bondad, la moral, la ética son grandes virtudes, pero eso no lo hace un conocedor de Dios. Desde el punto de vista de Dios no hay diferencia entre el más vil, el más sucio de los pecadores y un pecador con pequeños pecados o pecados respetables como los llama Jerry Bridges. Si quieren leer su libro, es un libro excelente acerca de esos pecados que consideramos como respetables, que son pequeños, son mentiras pequeñas o orgullo, cosas así. No hay justo, ni siquiera uno. Todos están afuera. Todos están afuera de la puerta de entrada y no tienen acceso a ver al Rey. Yo recuerdo que cuando estaba joven, cuando tenía unos 15 años, éramos un grupo de amigos y teníamos un grupo de amigas que también tenían 15 años en esa época y nos invitaban a las fiestas de 15 años. Y una, particularmente lo recuerdo, era la hija de un gran empresario y nos invitaron a su fiesta. Esa fiesta fue impresionante, grandísima. Tiraron la casa por la ventana. La realizaron en la sede campestre de la empresa, pero solamente los invitados entramos. Los otros se quedaron por fuera y de hecho llegaron unos a la puerta y no los dejaron entrar. No tenían el derecho de entrar. Es igual acá. Todos están afuera, sin la llave de entrada. La pregunta es la siguiente: ¿está usted afuera o está adentro? Recuerdo que alguien alguna vez me dijo que era más fácil para un pecador, un vil pecador, entrar al reino de los cielos a uno que llevara una vida moral. Y por mucho tiempo lo entendí así, porque veía la gran diferencia entre un pecador grande y un pecador pequeño. Entonces para mí era claro, si la diferencia, la entrada de una persona que está muy lejos es más fácil, por decirlo así, porque ve la diferencia. Pero eso también es mentira, porque no se mide por la conducta. Al final no tiene nada que ver la conducta. Haga lo que haga, sea bueno o sea malo. La entrada no es por si es una buena persona o no. La entrada se mide por si conoce a Dios o no, si se regocija en Él.
Recuerden lo que éramos. Todos éramos los que encontramos aquí, la descripción que está aquí en el capítulo 2, versículos 1 al 3. Todos estábamos muertos. No importa el tamaño del pecado, nos encontrábamos en esa misma condición. Y no solamente muertos, nos encontrábamos separados. Y así es. Eso era lo que éramos. Ahora lo que somos. El segundo punto, lo que somos como cristianos. Y esto nos va a ayudar, este versículo nos ayuda a enfatizar este contraste. Pablo lo pone con estas maravillosas palabras. Dice, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados. Habéis sido acercados. Habéis sido acercados en contraste con separados de Cristo que encontramos en el versículo 2, de excluidos que está allí en el versículo 12. En el 12 dice que estábamos separados, excluidos, extraños y sin Dios en el mundo, fuera de Cristo, sin una relación con Cristo. Pero ahora habéis sido acercados. Esa es toda la verdad del cristianismo. Probablemente Pablo está pensando en el templo judío cuando estaba dando estas palabras. El templo judío en ese entonces era una construcción que tenía diferentes atrios o salas. El atrio de los gentiles, que era todos los que estaban afuera del templo. El templo era algo así, un rectángulo, y afuera del templo era donde estaban los gentiles. Los gentiles estaban afuera completamente. Luego estaba el atrio de las mujeres. Para entrar al atrio de las mujeres había una puerta. Y en esa puerta es cuando Pedro sana al paralítico. Entonces entraban allí, así se llamaba ese lugar, el atrio de las mujeres. Más adentro estaban los sacerdotes y allí se llamaba el lugar santo. Solamente entraban los sacerdotes. Y más adentro estaba el lugar santísimo, donde solo entraba una vez al año el sumo sacerdote. El lugar más importante ese era el lugar santísimo. Los gentiles, por supuesto, estaban afuera y no podían llegar allá. De hecho, habían unos muros alrededor del templo en donde tenían inscripciones en 3 idiomas para que nadie ni siquiera se le ocurriera entrar si era gentil. Prohibían la entrada de los gentiles desde ese punto en adelante. Era el lugar más lejano al lugar santísimo. Y era allí donde se encontraban los gentiles. Y lo que dice Pablo es lo siguiente, que los que estaban más lejos han sido acercados, han sido traídos cerca. Esto es asombroso, mis hermanos. Los gentiles de la manera más asombrosa ahora tienen la entrada al lugar santísimo. Esa es la posición de los cristianos y esta es la verdad que quiero enfatizar hoy. El no cristiano está sin Dios, sin Cristo, no tiene acceso, no tiene conocimiento y no tiene la entrada. El cristiano, por el contrario, tiene acceso y puede entrar a la presencia de Dios. Usted, si es un cristiano, puede hablarle con toda confianza porque puede entrar a la gloria de Dios hoy, en este momento. Puede entrar al lugar santísimo, sin restricciones. El velo se ha roto para que todos los cristianos podamos entrar. Y Pablo está mostrando ese contraste. Los que eran unos lejanos se han vuelto cercanos. Ahora los gentiles no solo pueden entrar a la presencia de Dios, sino que entran con los judíos que se han convertido al cristianismo. Y todos, los dos, entran como un solo grupo al lugar santísimo, juntos. ¿Y por qué se da esto? Por Cristo, por Cristo. Ese es el medio, es por medio de Cristo, que ambos tenemos acceso al Padre por medio de su Espíritu. Esto es lo más maravilloso de la vida. ¿Recuerdan lo que sucedió con Adán y Eva en el jardín del Edén, en el paraíso antes de haber pecado? ¿Recuerdan qué pasó? Pecan y ¿recuerdan qué sucede? Son expulsados del jardín. Y Dios pone 2 querubines en la puerta. ¿Para qué? Para que estas personas no volvieran a ingresar, para que ni el hombre ni la mujer volvieran a entrar al jardín del Edén. Y eso es el efecto de la caída, ese es el efecto del pecado. El hombre es excluido de la presencia de Dios, está sin Cristo y sin Dios en el mundo, sin esperanza, y no puede entrar por sí mismo. Hay querubines con espadas que prohíben su entrada, pero ahora, en Cristo Jesús,
La puerta está abierta y el hombre, a pesar de la caída, a pesar de su pecado y a pesar de la vergüenza que tiene por su pecado, tiene acceso, puede entrar. Tiene acceso a la presencia de Dios, se ha reconciliado con Dios, es restaurado con Dios. La enemistad es removida. La ira de Dios contra el pecado es apaciguada y satisfecha. Ha habido una expiación, así se llama el término teológico. Se ha reunido otra vez ese nuevo hombre con Dios, porque antes estaba separado. Han sido acercados, han sido introducidos en ese lugar santísimo, al lado del Rey de Gloria. Lo que está diciendo Pablo aquí es que los gentiles, que aunque estaban lejos, han sido traídos al pacto de nuevo. Y ahora han empezado a disfrutar de todas las bendiciones que trae el nuevo pacto de Dios con el hombre. ¿Y por qué se da? Por medio de Jesucristo, por medio de nuestro Señor y Salvador. Y esto nos lleva al tercer elemento, el elemento que nos va a ayudar a gozarnos del privilegio que es la salvación. Y es cómo se acerca. La única manera de acercarse a Dios es la manera que nos da el apóstol Pablo aquí en su texto, al final del versículo. La tercera cosa es entonces, uno se puede acercar a Dios por la sangre de Cristo. Ese es el fundamento mismo de la fe. Si no tiene claro esto, no puede tener nada claro. El mensaje es en Cristo Jesús y es por su sangre. El evangelio es un evangelio de sangre. La sangre es el fundamento. Sin ella no hay nada. No es de otra forma, no hay otro camino. Tenga siempre presente eso, nunca se vaya a equivocar. Es por eso, por su sangre, es en Cristo. Ojo, no es por ninguna bondad que haya en usted. Usted puede decir que vive una buena vida, que trata de vivir una vida moral, pero esa no es la forma de acercarse a Dios. Hay muchas personas morales en el mundo que ni siquiera están interesadas en Dios. E incluso si estuvieran interesadas en Dios, su propia moralidad por sí sola no es suficiente. No hay un mayor engaño que pensar que como es una buena persona, tiene derecho a ir a Dios. Eso es negar la salvación. Si eso fuera cierto, ¿a qué vino Cristo? No tendría que haber muerto en la cruz. Hay personas hoy día como el fariseo de Lucas 18 versículos 9 al 14, y se los voy a leer. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera Dios, y moraba para sí de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que me gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Dice Jesús, os digo que éste descendió a su casa justificada, pero aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. A ese fariseo que creía que sus obras le acercaban a Dios, ¿saben qué sucedió? No fue justificado. No fue justificado. No es por su bondad, no es por ser buenos, no es por las acciones que hacen a los demás. Hay hombres que dicen que están tratando con su esfuerzo, están tratando de hacer el bien, se involucran en actividades para ayudar a las personas, ayudar a la gente. Reconocen que no son buenas personas, pero para quitarse la culpa ayudan y entregan su vida en algunas ocasiones, son muy generosos, participan de cualquier obra de beneficencia que los llamen, hacen grandes sacrificios. Hay algunos que hasta han dejado su trabajo. No sé cuál es la condición de Bill Gates, que es uno de los hombres más ricos del mundo, pero él dejó su trabajo para irse a abrir pozos de agua en África.
porque hay una necesidad allí. Pero eso no es lo que es aceptable a Dios. Ciertamente está haciendo un bien, pero si alguien piensa, no les digo, yo no sé su condición espiritual, pero si él o cualquier persona piensa que haciendo el bien Dios le admite o Dios les hace aceptables, está negando el Evangelio. Y ojo, y no es ni siquiera porque son religiosos. Pueden estar interesados en cantar las canciones cristianas, estar interesados en Dios. Puede ser una persona preocupada por la religión, por tener una relación con Dios. Puede ser que desee adorar a Dios. Pero si depende de sus prácticas religiosas para entrar al reino de los cielos, también le digo que no le sirven de nada. No es posible, por medio de asistir a un servicio, de entrar al reino de los cielos. No es por levantarse muy temprano en la mañana con los hermanos para orar lo que le da el mérito de entrada. Eso también es una negación al mensaje cristiano. Y tampoco no es por ser místicos. El misticismo se basa en esa afirmación de que la manera de acercarse a Dios es mirar muy adentro de sí, es mirarse a sí mismo. Si quiere conocer a Dios, dice el místico, si quiere acercarse a Él, debe mirarse a usted mismo, mirar por dentro. Y estas personas empiezan a dejarse ir, empiezan a contemplar a Dios. Es como si se acercaran a Dios directamente, pero sin ningún mediador, y eso tampoco es el mensaje cristiano. Tampoco son las enseñanzas de Cristo. Jesús enseñó constantemente cómo vivir en esta vida. Enseñó a los hombres a vivir, y un ejemplo de sus enseñanzas las encontramos en el Sermón del Monte. Pero no es por medio de su enseñanza que alguien se acerca a Dios. En cierto sentido, lo aleja más de Dios. Los fariseos pensaron que su interpretación de la ley realmente les acercaba a Dios. Pensaron que guardando la ley estaban más cerca. Pero cuando Cristo expone la ley, lo que realmente la ley significa, comenzaron a ver que estaban muy lejos. Cuando alguien entiende que Dios está interesado tanto en sus deseos como en sus acciones, cuando se da cuenta que son importantes las motivaciones y las acciones, cuando entiende que mirar con lujuria es tan malo como el mismo acto del adulterio, entonces se da cuenta que la enseñanza de Cristo no es la que los acerca más, es la que los condena más. Ojo, no es simplemente diciendo, Dios es amor, Dios es amor. Y esto es un malentendido popular del Evangelio hoy día. La gente dice, todo lo que realmente necesitamos estar seguros es que Dios es amor. Dicen que es lo único que los hombres y las mujeres en realidad necesitan. Pero si las personas solo supieran que Dios es un Dios de amor, se apresurarían a ir a su presencia, dicen ellos. Por el resto de sus vidas, dicen ellos. ¡Qué tontería! Eso es subestimar el pecado y los efectos de la caída. ¿Estarían los hombres más interesados en Dios si supieran que es un Dios de amor? Claro que no. Lo cambiarían, dirían, bueno, es un Dios de amor y como es un Dios de amor me puedo entregar a mi pecado porque al fin y al cabo Dios me va a perdonar. Entonces, ¿cómo es que alguien se acerca? Por la sangre de Cristo. ¿Cómo es que puede entrar a la presencia de Dios? No puede hacerlo por usted mismo. Es algo que se le hace. Les han acercado, les han traído cerca. No es su acción, es la acción de otro. Es algo que se ha hecho. Y ese es el Evangelio. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:19. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. No es que el mundo se reconcilia con Dios. Ese no es el mensaje. El mensaje es que mientras los hombres han fracasado, han fallado por completo, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. El Hijo mismo de Dios dijo estas palabras: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ha pensado usted en esto? ¿Es eso suficiente
es su verdad. Esa es la declaración más categórica e inimaginable que podemos encontrar. Nadie viene al Padre sino por Él. Nadie. Y sin embargo, todavía hay hombres diciendo, yo voy al Padre de mi propia bondad, o con mi propia bondad, por mi propio esfuerzo. Algunos otros dicen, bueno, yo voy a relajarme y voy a tratar de encontrar a Dios en mis pensamientos. Y ni siquiera están mencionando a Cristo. Para ellos parece que Cristo no es necesario. ¿Es esto sorprendente verlo en las personas y es sorprendente verlo en las iglesias? ¿Saben qué están haciendo? Están insultando al Hijo, olvidándolo y admitiendo que no es necesario. El que dice que su bondad le acerca está negando estas declaraciones que nos está dando aquí el apóstol Pablo y las declaraciones que nos da el mismo Jesucristo. No hay manera de acercarse a Dios excepto en y a través de su Hijo Jesús, nuestro bendito y Señor y Salvador Jesucristo. No hay otra forma. Hay un solo Dios y hay un solo mediador, uno solo entre Dios y los hombres, y ese es Cristo Jesús. Por lo tanto, la enseñanza es que ningún hombre se acerca a Dios a menos de que esté en Cristo. Y el apóstol, eso es lo que está haciendo, eso es lo que nos está exponiendo en todo este texto, que es en Cristo. Y debemos ser claros al respecto. Si no estoy en Cristo, nunca he estado cerca de Dios. Si no está en Cristo, no es de Él. La única manera de que puede estar cerca de Dios es estar en Cristo. Pero en Él estoy cerca de Dios. Así es. Estoy cerca a Dios cuando estoy en Él. ¿Y cómo? Por su sangre. Eso es lo que el apóstol enfatiza. No se contenta solo con decir, pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados. Noten, dice, es por su sangre, por su sangre. Solo hay una manera por la cual incluso Cristo puede llevarles a Dios, incluso Él. ¿Y cómo es? Por su sangre. No hay otra forma. Por su muerte, por su cuerpo quebrantado, por su sangre derramada, por su vida entregada. Por eso es que Él constituyó la cena del Señor, partió el pan y dio a beber la copa. Y con la copa les mostró que el acceso es por la sangre derramada. Su muerte es el único camino a Dios. Y con su muerte y con su sangre hizo la expiación por sus pecados. ¿Recuerdan lo que dijo Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿A quién se refería? A Jesucristo. Jesucristo. Jesús es el Cordero Pascual, el Cordero del sacrificio. Él es aquel que resume toda la ceremonia ritual del Antiguo Testamento. Él es el Cordero de Dios, el Cordero que Dios ha proporcionado, no los corderos de los hombres que habían proporcionado. ¿Y por qué es necesario? Se han preguntado, ¿por qué es necesario un cordero? ¿Por qué debería haber sacrificio? Y la respuesta es que la paga del pecado es muerte. Dios decretó y pronunció que el hombre pecador debía morir. Y el pago y la paga del pecado es la muerte. Y Dios también ha declarado y decretado que solo una muerte sacrificial y expiatoria puede cubrir esto. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. El castigo de Dios por el pecado es la muerte espiritual, la separación de Dios para toda la eternidad. Así nos guste o no, así le parezca que sí o que no, la ignorancia de esta ley no le excusa, esta es la realidad, esta es la verdad. Que alguien esté de acuerdo, que usted esté de acuerdo o no con la ley, no hace la más mínima diferencia cuando es acusado en una corte. Y esta es la ley de Dios. El pago del pecado es muerte. Y todos somos pecadores. Y el castigo debe ser propiciado. De lo contrario, Dios no sería un Dios justo. ¿Por qué vino Cristo entonces al mundo? Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuiste sanado, dice Pedro en 1 de Pedro 2:24.
Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él, dice Pablo en 2 Corintios 5:21. Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no imputándole sus ofensas. Dios lo que hace es que toma sus pecados, toma sus ofensas y las imputa en Cristo. Él las toma de ustedes y las pone sobre Él. Toma las mías y las pone encima de Cristo. Y Él es el que muere y paga la pena que yo debería pagar. Ese es el camino de la salvación. Y el único camino es por la muerte de Cristo. Entonces, ¿por qué murió Cristo? La respuesta es que Dios ha puesto sobre Él la inequidad de todos nosotros. Es por sus heridas que hemos sido sanados. Esa es la única manera de expiar el pecado. Nunca podría haber sido hecho de ninguna otra forma. No puede acercarse a Dios sin la sangre. La expiación es absolutamente necesaria, es esencial. Antes de que pueda acercarse a Dios, hay alguien que tiene que hacer algo con sus pecados. No puede hacer nada al respecto por usted mismo. Son condenados por la ley de Dios. Y esa ley debe ser satisfecha. Y Cristo la satisfació. Mantuvo la ley perfectamente. Llevaba su castigo y el mío a la cruz. Entonces el obstáculo de la ley de Dios ha sido eliminado en Cristo. El camino ahora se ha abierto. La barrera de su pecado ha sido quitada del camino. Y esto es lo que se entiende por la expiación. Y además, esa sangre preciosa, además de expiar, ratifica el pacto. Cuando Dios hizo pactos con el hombre, siempre los ratificó. Y los ratificó y los selló con su sangre. Con sangre. No con su sangre, con sangre. Primero mataban un animal y la sangre era tomada y rociada sobre los pactos. Todo pacto de Dios fue ratificado y sellado por medio de la aspersión de sangre. Y el nuevo pacto ha sido ratificado de la misma manera, pero esta vez la sangre es la sangre de Jesucristo. Ya no es la sangre de toros y cabras, es la sangre de Cristo. Jesús es el mediador del nuevo pacto. El Señor Jesucristo, cuando instituyó la cena del Señor, dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Esos son los términos que utiliza. El pacto es ratificado por la sangre. En otras palabras, el nuevo pacto entre Dios y el hombre no estaría seguro para nosotros a menos que la sangre de Cristo hubiera sido rociada sobre él. Ese es el sello, eso es lo que lo garantiza. Traer nuestros pecados no es suficiente. Antes de que pueda acercarse a Dios y a ser hecho cercano a Dios, debe ser beneficiario bajo el nuevo pacto. Y Cristo es el mediador de ese nuevo pacto. Alguien puede decir en este punto: ok, yo ya lo he escuchado, ya entiendo lo que usted ha dicho, pero yo soy un pecador terrible. ¿Cómo me puedo acercar a Dios? Y la respuesta es esta: crea en esta enseñanza. Debe darse cuenta de lo que dice y debe acercarse con decisión a Dios por la sangre de Jesús. Lo primero que tiene que hacer es escuchar lo que la sangre de Cristo dice. ¿Se había dado cuenta que la sangre de Cristo habla? O que la sangre habla. ¿Recuerdan lo que dice Hebreos 12:22? Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad de Dios, del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, oigan acá, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. La sangre habla. La sangre de Abel habló. ¿Y qué dijo la sangre de Abel? En Génesis 4:10 nos dice que Dios se dirigió a Caín después de haber asesinado a Abel y le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre derramada de Abel estaba clamando a Dios por venganza.
Así es como habla la sangre de Abel. Habla de juicio, habla de venganza, habla de maldiciones. Y esas maldiciones descendieron a Caín. Pero la sangre de Jesús habla mejores cosas que la sangre de Abel. ¿Qué habla? Habla de perdón, habla de expiación, habla de tener paz con Dios. Está gritándole, le grita. He muerto, ahora puede vivir. Eso es lo que le está diciendo la sangre. El castigo ha sido provisto, ahora es libre. Eso es lo que le está diciendo. ¿Ha escuchado la sangre de Jesús? Le está hablando. Y le está hablando estas cosas mejores que la sangre de Abel. Escuchen, la sangre de Cristo. Escuchen cómo les dice que Él ha muerto por cada uno de ustedes, que se ha llevado su castigo, que la ley de Dios está satisfecha, que el camino a la presencia de Dios está abierto. Recuerden Hebreos 9:14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Si su conciencia le acusa y le recuerda lo que es y lo que ha hecho, y le recuerda sus pecados, usted debe volver a su conciencia y decirle, vea, yo estoy rociado con la sangre de Cristo, no puede condenarme. Por lo tanto, ahora no hay condenación porque están en Cristo Jesús. Su conciencia está rociada con la sangre de Cristo y es limpiada de todas las obras malas. Usted puede decir, ok, bueno, entiendo esta parte también. Pero ¿cómo puedo entrar en la presencia de Dios cuando veo mis pecados que han sido, o puedo entrar cuando ver que mis pecados han sido eliminados, pero yo todavía sigo en pecado, yo todavía cometo pecados? Y la respuesta está en 1 Juan 1:7, dice, pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso es algo que sucede constantemente. Pecará sí, continúa pecando sí, pero la sangre de Cristo aún en esos momentos le va a limpiar de sus pecados. Vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Quiero hacerles una pregunta. ¿Han sido acercados? Puedo decirle muy sencillamente cómo saber si han sido o no. Si todavía está hablando de lo bueno que es, pues no ha sido acercado. Si sigue confiando en usted mismo de cualquier forma para entrar al reino de los cielos, sigue lejos. Si todavía está hablando de no ser lo suficiente bueno, tampoco ha sido acercado. Porque mientras siga hablando de no ser lo suficientemente bueno, lo que realmente está diciendo es que cree que puede hacerse lo suficientemente bueno para un día entrar. Pero nunca puede, nunca estará más cerca de lo que está ahora. Nunca, así viviera 1000 años, nunca se puede llegar por bondades ni por hacer las cosas bien. Nunca será lo suficientemente bueno para entrar a la presencia de Dios. Así que si todavía está diciendo esto, está lejos. Por el contrario, si se da cuenta de su pecado, si se da cuenta que es un pecador, si se da cuenta que ha hecho pecados grandes en el pasado, que todavía tiene una naturaleza pecadora dentro de sí, que a pesar de ese pecado está escuchando la sangre de Cristo, que le ha hablado del perdón, que le ha hablado de la reconciliación, que le ha hablado de la expiación, que Dios produjo o dio la satisfacción por su pecado, la proveyó y que ha sido justificado en Cristo, entonces está cerca, tiene la entrada. La sangre ha satisfecho la ira de Dios y se ha esparcido en su conciencia. Así el infierno quiera denunciarlo, ahora sabe que Dios le acepta. Solamente debe confiar en Jesucristo, totalmente en Él y en Él crucificado. Su sangre puede hacer del más vil, del más sucio de los pecadores, limpio. Su sangre es de valor grandioso para mí.
Son sus méritos por los cuales tengo acceso a Dios. Es por medio de Cristo y es por medio de su sangre que puedo yo tener acceso al Padre. Entonces, tiene el valor en este momento de entrar a lo más sagrado por la sangre de Jesús. Tiene la posibilidad de entrar al lugar santísimo, con reverencia, por supuesto, con temor divino, con valor, con confianza. Sin embargo, sabiendo que nuestro Dios es un Dios de fuego que consume. No a la ligera, no carnalmente, no con gritos y sin reverencia, pero con reverencia, con temor divino, como entraban los sacerdotes a ese lugar santísimo, con temor. Así puede entrar ahora. ¿Por qué? Por la sangre de Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias por ese sacrificio. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por unos pecadores como nosotros. Gracias, Señor, que su sangre nos ha cubierto y ahora nos ves santos. Ahora tenemos acceso a ese lugar santísimo. Ahora podemos venir a ti en oración y saber que tú nos escuchas, que no hay ninguna barrera, que nuestro pecado no nos impide ese acceso a ti. Que podemos pedirte, que podemos suplicar por otros, sabiendo que tú nos escuchas, sabiendo que tú nos cuidas, nos proteges. Padre, gracias. Gracias por esa salvación tan grande, que la podemos experimentar, que la podemos disfrutar en este mundo y saber que algún día estaremos eternamente en gozo permanente contigo, al lado de nuestro gran Dios y Salvador, al lado de otros también creyentes, disfrutando y viviendo para siempre en perfección al lado de tu Hijo. Gracias, Padre Santo, por ese sacrificio. Gracias por esa sangre. Es en el nombre de Cristo que oramos. Amén.